Con el gusto de saludarles a cada uno de ustedes. El día de hoy estamos muy contentos, demasiado contentos. Cada vez tenemos nuevas noticias, nuevas cosas y realmente este programa que es de educación financiera a la comunidad nos ha encantado. Ha encantado a todo el mundo que tenemos muchos correos, tenemos mucha información, tenemos muchos likes y sigan informando y a sus familiares. El día de hoy estamos aquí con la presencia del ingeniero Ángel Solís. Realmente es una persona que no solo desde ahora, sino más de 25 años ha venido ayudando a la comunidad ecuatoriana. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está, estimado Oscar? ¿Cómo está, distinguida comunidad de seguidores que cada vez va creciendo en cuanto a estar siguiendo a nuestras charlas, que ciertamente tienen ese único afán de contribuir con su crecimiento en materia de educación financiera o en finanzas personales concretamente? Ciertamente ese es el ámbito que a nosotros nos causa gran alegría, porque podemos transmitirles semana a semana y las veces que nos inviten, incluso a charlas completamente gratuitas, que lo hacemos de todo corazón, con todo amor y con todo profesionalismo. Esta noche tenemos una serie de inquietudes y hay algo que estaba pendiente, estimado Oscar, de atender, y lo hacemos con todo gusto. Efectivamente, de las charlas anteriores quedaron unos puntos y nos han escrito y nos han comentado que quieren mayor información acerca de todo lo que pueden darnos sobre los créditos. Entonces, nosotros, atendiendo sus inquietudes el día de hoy, vamos a dar la respuesta. ¿Qué costos existen en un crédito? Es la información que nos han pedido y sobre eso vamos a conversar el día de hoy, ingeniero. Correcto, muy bien, sí, ciertamente es una pregunta y una inquietud general, ¿no?, que se hace cuando uno acude o tiene planificado solicitar un crédito. Entonces, qué mejor saber realmente la realidad respecto a qué conlleva al obtener un crédito en cuanto a costos. Con gusto lo hemos clasificado, digamos que en dos partes, ¿no? Una parte que conlleva los costos financieros, que le hemos denominado así, es decir, aquellos que le cobra la institución financiera, cualquiera que ésta sea, o también el segundo grupo, que son, digamos, los costos externos, aquellos que son consecuentes del trámite de un crédito al complementar con información los documentos que se requieren presentar, ¿no? Entonces, en cuanto a costos financieros, podríamos hablar mucho de ello, ¿no? Entonces iniciemos. Costos financieros que necesita para hacer un crédito. En este caso hablemos de un crédito inmobiliario. ¿Cuáles serían, ingeniero? Bueno, de manera general, los costos financieros en general son los intereses por un lado. Sí, estos intereses pueden ser fijos o variables. Usted puede negociar de una de las formas. Generalmente los costos fijos a veces tienden a ser un poco más bajos que la tasa normal que se esté ofertando, y los variables en cambio pueden tener esa premisa de estar un poco, de pronto hasta más bajos que los fijos, pero pueden variar bajo ciertos parámetros de reajuste. Entonces, en Ecuador esta permisibilidad está dada legalmente y se la realiza trimestralmente. Puede acordar también en términos semestrales o si no los trimestrales, que es lo más común. Pero luego de esta primera premisa, luego viene también la consideración de que la tasa de interés también varía dependiendo del tipo de crédito o destino del crédito que se le da. Entonces, aquí, por ejemplo, los créditos para inversiones inmobiliarias o vivienda, por ejemplo, tienen una tasa más baja. Primero porque la garantía que se está ofreciendo es realmente el propio bien, ¿no?, que se está financiando. Es un bien bastante seguro, podríamos decir, bastante convertible en dinero. Entonces, consecuentemente, el riesgo es menor y generalmente la tasa es más baja. Y más baja aún cuando es para primera vivienda. Generalmente, las entidades financieras están acogiendo disposiciones legales que dicen cuando una persona compra su primera casa y es para vivir en ella, y no tiene fines comerciales o lucrativos, sí, esa casa puede ser financiada a la tasa más baja posible. Y hay parámetros para ello, entonces usted solamente tiene que averiguar cuál es esa tasa. Luego vienen las tasas para créditos de consumo, es decir, para financiar gastos, cualquiera que este sea, ¿no? Consecuentemente, en ese la tasa es digamos que un término promedio, ¿no?, o medio. Está, ejemplo, en Ecuador alrededor del 16%. Las tasas para vivienda están entre un 9 y un 11%, digamos en ese rango. Y luego vienen las tasas de interés para créditos, llamémosle productivos, de la micro, mediana o gran industria,
o los créditos para el comercio. Generalmente para los primeros la tasa de interés es un tanto más alta, llega a estar en promedio un 20-25%. ¿Y usted dirá, por qué más? Porque realmente esos créditos son de mayor riesgo y requieren mayor acompañamiento, mayores verificaciones, ¿no?, en cuanto al destino que se le está dando a ese crédito y respecto a el desarrollo que está también convirtiéndose esa inversión en alguna actividad productiva. Entonces, es el primer factor en cuanto a los intereses. Ok, estamos hablando que el interés. De la misma manera, podríamos decir que un costo financiero vendría a ser el interés de mora. Entonces, ahí háblenos un poquito, porque ya estamos hablando que, por un lado, el costo financiero es el interés que se paga por un crédito. Correcto, y que puede variar de acuerdo a la garantía o la hipoteca. Exacto, y cómo de ahí se ha pactado. También me dicen, a veces se confunden y dicen, bueno, y el interés de mora, o sea, entonces... Claro, la palabra demora, que bueno, se entiende, ¿no? Claro. Demorar el pago o atrasarse en cuotas, ¿no? Y es importante esto también tener presente, porque tratándose de un estado en el que usted se atrasa, ¿sí? La tasa de interés penaliza o castiga ese retraso. Usted sabe, la entidad financiera necesita recuperar el dinero, es dinero del público o de sus accionistas y socios, pero principalmente el público, y quiere administrar de la mejor manera, y esto es recuperarlo prontamente. Entonces tiene que ser usted cumplido en las cuotas, en el pago de los dividendos cuando esto se produce, y cuando hay retraso ciertamente hay que reconocer una mora. Esta tasa de mora también podemos hablar en una ocasión posterior en amplitud cómo se la determina, pero generalmente es digamos que se estipula, constan los parámetros de la definición o determinación de la tasa de mora, y generalmente digamos que está en un rango de un 10% más a la tasa normal para el crédito que durante su vigencia se ha contratado. Digámoslo así, un tanto por ciento más, ¿no? 4% puede ser hasta un 10% más. Ok, importante. Obviamente que, como usted dice, tasa de mora, eso es cuando por cualquier motivo alguien está incumpliendo en el pago. Ahora, es importante ahí porque también las instituciones financieras hoy por hoy ya están haciendo que la gestión de cobro la realice otra empresa, una terciaria, porque a veces dicen, me llamaron a cobrar, entonces ahí ya implica que hay otros costos adicionales. Claro, correcto. Cuando usted cae en mora, realmente las entidades financieras, por su propia cuenta o por cuenta de una tercera empresa contratada y especializada en cobranzas, pues puede intervenir, ¿no?, este proceso, este accionar, y obviamente es un trabajo adicional, ¿verdad?, que tiene que hacer llamadas a usted, al garante, ¿no?, insistir en ese contacto, ¿no?, para recordarle que está atrasado. Entonces esa gestión muchas veces se encomienda a otras entidades financieras o es un costo extra para la entidad y tiene sus recargos respectivos. Como norma, para que usted no sea sorprendido, y claro, en el caso de Banco Lautro, que es la entidad a la que conocemos y somos clientes y damos fe de ello, es muy transparente, tiene su tarifario expuesto al público en su página web, y ahí indica cuáles son los costos de mora según las cuantías de los montos atrasados que causaría un estatus de mora. Entonces, transparente todo claro, y consecuentemente debemos saber todos a qué nos atenemos cuando nos llega un hecho determinado como ese. Y aquellos que no cumplen en un proceso de X meses, también viene un proceso un poquito más grande, que es el proceso judicial. Ah, sí, claro. Y ahí implica costos de abogados. Costos de abogados que intervienen cuando la operación crediticia entra por ley. Recuerde, esto no es por malo el banco o la entidad financiera que sea que actúa, sino que por ley tiene que precautelar los intereses de los depositantes y consecuentemente procede a cumplir la ley. La ley le menciona que estando vencido 90 días un crédito o un dividendo que no se paga puntualmente, pues lamentablemente esa operación tiene que entrar en un trámite judicial, y esto significa entregar a un abogado para que empiece a hacer sus llamadas, sus emisión de cartas de abogado invitándole a cancelar el crédito, sí, con una acotación adicional que generalmente cuando usted cae en mora, la operación total puede declararse de plazo vencido, es decir, usted tiene la obligación de devolver todo el capital. Imagínese, esto es importante hacerlo notar, ¿no? Qué bueno decirlo, porque vale saber, hay que tener cultura en esto, conocimientos en esto, y vale saber a qué atenerse cuando lamentablemente hemos dejado caer en mora más de un mes, 2 o 3 meses especialmente. Los costos judiciales son
realmente onerosos, ¿no? Porque empiezan a intervenir a jueces y trámites judiciales del caso. Sí, realmente es importante que ustedes conozcan, damos como información general. ¿Por qué? Les comento que la mayoría de nuestros clientes aquí del exterior son muy buenos pagadores y cumplen. Se les da la información y ellos aceptan la información. ¿Y para qué? Nosotros tenemos una cartera muy baja y felicitaciones a nuestros clientes del exterior realmente. Sí, así es. Estábamos en 0.25 y no más de 3 meses de antigüedad, o sea, prácticamente cero. Realmente. Así que sí, qué bueno que acojan nuestras recomendaciones previas, ¿no? a usar el dinero o mientras tramitan el crédito, porque esto es educación, esto es información. Información buena hace que actuemos bien también, ¿verdad? Vamos a hacer un corte para que ustedes vean la información de todas las oficinas donde ustedes pueden tener información sobre estos temas. Adicionalmente, dale like a este programa, invita a tus amigos, tus familiares para que tengan la información, porque recuerden que la información es poder. Ya regresamos. Austro Financial Services. Contamos con 16 oficinas en los Estados Unidos. Oficina principal en Queens, en Brooklyn, en el Bronx, Manhattan, en Peekskill, en Ossining, Portchester, Spring Valley, Patchogue, Newark, Hackensack, West New York, New Haven, Danbury, Chicago y Miami, Florida. Estamos listos para atender tus requerimientos. Austro Financial Services. Bien, como pudieron ver, Austro Financial Services tiene 16 oficinas para servirles. La idea es que ustedes aprovechen estas oficinas, vayan, asistan y también inviten a sus familiares. Porque recuerden, como siempre digo, la información es poder. Y hoy estamos en este tema. ¿Qué costos tienen los créditos? Y tenemos a nuestro invitado especial, el ingeniero Ángel Solís. Ingeniero, una consulta. Muchas personas a veces me dicen, ¿qué es eso de los depósitos en garantía que piden para un crédito? ¿O qué es eso? ¿Nos podría, por favor, dar la información? Correcto, sí. Bueno, es común de llamarlo así como depósito en garantía de un crédito, a más de la garantía que se ha dado propiamente dicha, ¿no? Pero es una garantía líquida, podríamos decir. Es decir, es un ahorro extra que pone a disposición del banco el prestatario o el deudor para fines de ciertas eventualidades, lo cual es muy bueno en el fondo, ¿no? Porque equivale a tener un ahorro extra para emergencias. ¿Cuáles pueden ser las emergencias? De pronto dejo de percibir mis ingresos, con ello no puedo pagar mis dividendos, mis cuotas puntualmente, pero si tengo este ahorro extra, pues excelente, ¿no? Porque puedo muy bien tomar de ahí o autorizar al banco a que tome de ahí y debite y cobre mis cuotas, de tal manera que no me afecta el hecho de no tener ingresos. Esto es organización, esto es previsión y claro que se recomienda, ¿no? Tener, ya hemos hablado de las cuentas de ahorro en general y lo bueno que significa el ahorro. Entonces un ahorro extra para emergencias no está por demás. Banco Lautro lo tiene como una opción a través de su cuenta llamada Fondo Ahorro. Muchos de los clientes lo hacen, se lo recomienda, otros sin recomendación. Dice, explicada el objetivo de este ahorro, pues lo dicen, no, dele, porque se va conformando con depósitos graduales pequeños, ¿no? Ejemplos de 100 mensuales y mensuales se van acumulando. Entonces, si es que llega a presentarse la necesidad, ya se tiene un monto acumulado muy bueno que sirve para pagar el dividendo que está queriendo atrasarse. Así es. Ok, amigos, se dan cuenta que esto realmente no es un costo, pero es un beneficio, porque adicionalmente ese dinero que ustedes van ahorrando en cuotitas bajas también está ganando intereses. En el caso del Banco Laustro, le paga el 5% sobre sus saldos y eso hace que su dinero vaya creciendo. Excelente. Es muy bueno, sí. Otra pregunta, ingeniero, en cuanto a las penalidades. Hay instituciones financieras, por ejemplo, aquí en el exterior hay muchos clientes o muchas personas que han hecho un crédito y quieren precancelarlo. ¿Por qué? Porque tuvieron un buen mes de trabajo o tuvieron un ingreso extra. Entonces dicen, no, yo quiero precancelar mi deuda. Sí. Y hay instituciones que cobran penalidades. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, todo eso debe constar
en el contrato y debe haberse explicado anteriormente. En el caso de Banco Lautro realmente no aplica estas penalidades, sino al contrario, las acepta normalmente, ¿no? Hay otras entidades que dicen no le aceptamos que me precancele dentro de los 6 meses o dentro del año, primer año, en fin, es variable, eso es ya facultativo. Las entidades financieras pueden poner alguna condición y a consideración del solicitante. Basta conocerla, ¿no? y determinar usted libremente si la acepta o no. Pero vale conocer. En el caso de Banco Lautro, tranquilo, usted no tiene por qué preocuparse si de pronto, como bien lo mencionó, hay un ingreso extra y usted quiere hacer, o más que una precancelación, un abono extraordinario. Por ejemplo, si pedí $50,000 y voy a pagar cuotas de X cantidad, pero tengo un acumulado de unos 20 o 10,000, ¿puedo abonar extraordinariamente? Claro, ¿por qué no? Usted se endeuda menos, su deuda es menor y obviamente sus intereses que va a pagar son menores. La experiencia en mi trabajo que estoy aquí en Austro Financial Services me ha dado a conocer que muchos de nuestros clientes del Banco del Austro que quieren anticipar su pago lo pueden hacer sin pagar ninguna penalidad. Banco del Austro les da la facilidad y pueden hacerlo. Es más, yo creo que de un 50% de los clientes lo hacen así, y eso es importante porque van a pagar menos interés. Así es. Obviamente que los costos van a reducir. Entonces eso es importante, que tengan ustedes esa información. Si alguna vez ustedes tienen un dinero extra y quieren aportar o pagar algunos dividendos, lo pueden hacer sin ningún problema. Así es, muy bien. Bien, entonces, ingeniero, ya hemos hablado sobre los costos financieros. Ahora hablemos de los costos externos. Correcto, sí. ¿Qué son costos externos y cómo podríamos hablar de eso? Claro, muy bien. Estos costos externos se hace referencia a aquellos valores extras que necesariamente usted va a tener que afrontar. Realmente son, como lo dicen aquí en los Estados Unidos, los costos de cierre de una operación, ¿no? Yo diría aquí son de trámite y cierre, porque el tramitar un crédito conlleva obtener ciertas certificaciones, ciertas accionarias, ¿no? Que van a tener su costo de honorarios, de papeles, de tasas, en fin. Entonces, esto es importante y nosotros lo estamos exponiendo aquí, una lista de lo que generalmente esto representa, estos costos externos, y usted puede ahí apreciar que hemos determinado que estos costos van en función del tipo de préstamo. Si es quirografario, es decir, aquel que se respalda solo con la firma de un título ejecutivo de crédito y tiene una garantía personal, estos son los préstamos quirografarios o personales, o dependiendo también de los préstamos con hipoteca o hipotecarios también conocidos, ¿no? Entonces, los primeros, usted puede observar ahí que lo único que usted tiene que pagar va a ser de pronto, Banco Lautro no le cobra, pero otras entidades financieras puede que sí, en la parte de las calificaciones o consultas de su puntaje de score crediticio en el Buró de Crédito de Ecuador. Esto es importante porque el Buró de Crédito y estas calificaciones a usted le determinan o explican con un puntaje determinado qué tan buen pagador fue en su época en que mantuvo un crédito o tuvo créditos comerciales también, lo cual es bueno, ¿no? Entonces es una premisa para la entidad financiera de saber qué riesgo, qué grado de riesgo conlleva al facilitarle dinero a usted, al confiarle dinero a usted mediante un crédito. La otra, los datos actualizados del registro civil. Ahí, antes de pasar esa parte, ingeniero, sí quisiera reforzar un poquito ese tema. Es importante que ustedes sepan que muchas veces estamos aquí en el exterior y a veces no tenemos información sobre nuestra central de riesgo o cómo está básicamente nuestro buró de crédito. O podría ser que de pronto tenemos una deuda comercial pequeña que a lo mejor desconocemos y está eso en nuestra información. Por eso es importante que cuando usted vaya, y en el caso que usted vaya a las oficinas de Austro Financial Services, la persona que lo atiende va a pedirle su información y le va a pedir una autorización para, con esa autorización, darle a usted la información del buró de crédito. Y es importante, ¿por qué? Porque nos hemos encontrado que en ocasiones hay personas que tienen una deuda comercial, por decir, tienen una deuda de un teléfono que son $50, pero con el tiempo se ha ido creciendo, entonces que usted desconocía o que no sabía. Entonces por eso es importante que usted cuando vaya pida esta información para que ya la obtenga. Muchas veces hay deudas que en entidades públicas llegan a tener algún grado de mora, y su complicación a veces de pagarlas por esta distancia, o peor, de cancelar el servicio, sí, se complica.
porque tienen por políticas o procedimientos exigen que esté la persona titular presente y a veces no se puede hacer. Entonces miren lo complejo que se vuelve porque se requiere ya recurrir a poderes para que ciertas personas de confianza le hagan la gestión de comparecer por él y cancelar el servicio. Pero mientras tanto, mientras no se haga eso, los pagos quedan en mora y eso le causa realmente un estatus que se reporta al buró de crédito, y por ese simple pequeño valor que estaba en deuda, usted va a tener una afección o una afectación a su calificación de buró de crédito. Entonces es interesante esto y muy bien traído al tema, estimado Oscar, el caso, pero ampliaremos en otra ocasión el tema, pero por ahí va la solución, ¿no? Porque hay que saber cómo procurar estar al día en los buros de crédito o con las mejores calificaciones, consideración del buró de crédito. Es un lindo tema que lo prepararemos para otra ocasión. Muy bien, continuemos entonces. Perfecto. Con la parte de costos financieros. Bien, hay otra parte que es la parte de consulta de datos actualizados en el registro civil. Ahí básicamente hemos tenido mucha experiencia, pero cuéntanos usted que tiene un poco más de experiencia en todo correcto. Esto. Sí pasa muchas veces que nos descuidamos de actualizar datos personales en las instancias oficiales, especialmente si estamos en el exterior. ¿Qué sucede? ¿No? Que a veces se obtiene el divorcio o fallece uno de los cónyuges y esto solamente se deja en las instancias, digamos que de los países donde estamos radicados, o sea, en el exterior, pero no cumplimos lo que las leyes ecuatorianas nos piden, que es reportar e inmediatamente tramitar la nueva situación de la persona a la que vamos a coayudar. Esto es, o ha fallecido o se ha divorciado. Entonces es importantísimo eso, porque generalmente cuando se está haciendo una gestión crediticia, la información se corrobora en Ecuador automáticamente y resulta que algunas cosas están desactualizadas. Sucede esto cuando alguien, por ejemplo, se casa aquí pero no registra ese matrimonio en el registro civil de Ecuador. Por tanto, él aparece como soltero, ¿no? Y mientras tanto se presentó ya en los papeles como casado. O al inverso, estando casado, se divorció acá, casado en Ecuador, se divorció acá en los Estados Unidos o en el exterior y no registró ese nuevo estatus o ese trámite en el registro civil de Ecuador. Entonces en Ecuador, para la ley de allá, él aparece como casado. Mientras tanto quiso comparecer solo y mientras se hace el papel y los trámites, salta esto de que realmente el señor no está divorciado legalmente en Ecuador porque aún persiste su dato de estar casado. Entonces mire, esas cositas que descuidamos a veces, que no completamos porque pensamos que no necesitamos o no ha de ser necesario. No, mentira, al contrario, póngase al día en todo. Por eso es importante que cada uno de nosotros esté actualizado con la información. Sí, de acuerdo, el estatus es muy importante. O sea, acuérdese, a veces hay amigos que están acá y dicen, estoy soltero aquí en Estados Unidos, pero realmente está casado. Entonces, ese matrimonio no lo ha registrado y efectivamente está soltero en Ecuador. O viceversa, muchos de ellos dicen, estoy en este momento casado, ya me divorcié, aquí están los documentos, pero no lo ha hecho registrar en el registro civil, entonces no consta como casado. Entonces eso es importante. Cuando uno tiene una situación también como viudo, entonces son puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un préstamo, recuerde que las instituciones financieras comprueban la información con el registro civil de Ecuador, por eso es importante y hay unos costos pequeños ahí. Otro tema, ingeniero, en cuanto dice tasas o costos de otorgamiento de poderes. Claro. Aquí es importantísimo. Claro, cuando usted quiere hacer un trámite crediticio, necesariamente tiene que, en el caso de que usted reside en el exterior, tiene que comparecer o en presencia o a través de apoderados, si es que no puede viajar, ¿no?, al país y presentarse en la entidad financiera. Entonces, el otorgamiento del poder es un poder especial que le recomendamos que lo haga. Los consulados ecuatorianos están en la zona para hacerlo, también los notarios particulares también lo hacen, pero utilizando el sistema de apostilla, que es una validación de su firma en instancias de corte de Estados Unidos. Entonces,
va a tener esto un tiempo y un costo extra. Entonces note que vale estar preparado para cubrir este costo, así como los otros que hemos acabado de mencionar, como las consultas ante el Buró de Crédito, como las consultas ante el registro civil de cómo estoy. Son valores, por más pequeños que sean, que van sumando, ¿no? Hay una pregunta también: ¿qué costos hay cuando se hace un préstamo hipotecario? Porque muchas de las personas lo que más desean es tener un crédito hipotecario, pero ahí desean saber qué costos adicionales o qué liquidez deben tener para este caso. Claro, muy buena pregunta. Y ciertamente hay costos que vale que usted los consulte, hable con su respectiva institución. En nuestro caso, Banco Lautro Ecuador está atento. A través de nosotros, acá en los Estados Unidos, con gusto le informamos detalles, ¿no? Pero usted puede ver en sus pantallas algo que hemos preparado. Está un detalle de los costos que existen al respecto cuando se trata de préstamos con garantía hipotecaria. Usted puede ver que va a haber costos por pagar la realización de avalúos, eso es para la primera hipoteca, o reavalúos cuando se va a hacer un nuevo crédito de pronto o ha pasado más de cierto tiempo. La entidad financiera tiene la facultad de pedir que se haga una nueva inspección, se haga una nueva valoración para ver cómo está ese bien, si está en buen estado, si está deteriorándose o ha tenido mejora o lo que sea. Es decir, se espera obviamente que esté mejor, ¿no? Entonces note que vale saber qué política tiene la entidad financiera respecto a los avalúos y a los reavalúos y sus consecuentes costos. Los costos, tranquilos, realmente las entidades financieras las tienen publicadas en su tarifario. Le indican cuánto vale según la cuantía del avalúo. Entonces, algo que se puede cuantificar. Luego tenemos también los seguros. Los seguros son buenos porque realmente cubren una eventualidad en el caso de darse un siniestro. Ejemplo, los seguros de desgravamen o de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué son estos? Por un pago extra, de una cuota extra, puede ser de contado o en cuotas, usted cubre el crédito en caso de que fallezca, por ejemplo, ¿no? Entonces, mire, eso es bueno, ¿no? Otro, un seguro contra incendio, que hasta por ley eso está obligado, tratándose de bienes inmuebles, se exige que se contrate esta póliza de seguro contra incendio porque previene este riesgo, ¿no? Esta contingencia de si hay un incendio y hay deterioro, al menos de la casa o levantado sobre el terreno, pues estas pérdidas se cubran con esta póliza. O también puede ser que dependiendo de dónde está ubicada la inversión o su inmueble, existan propensiones a desastres naturales. La entidad financiera pueda que requiera una póliza que cubra ese eventual riesgo. Entonces, pregunte, averigüe y vea qué costo tiene para que le sume al total de costos. Luego tenemos la tasa de certificados de la propiedad, que son por no gravamen o historiales. Tienen una tasa fija, también la puede usted averiguar. Otra es los honorarios que generalmente se pagan por la instrumentación de las hipotecas, ¿no? Es decir, es importante tener claro esto de que realmente hay que pagar honorarios al respecto. Luego hay las tasas también notariales, ¿no? Que por ley obviamente tienen que reconocerse. Y finalmente tenemos las comisiones que cobran las oficinas externas a las que usted acude. Eso también averigüe cuánto me cobra por este trámite, por hacer la carpeta de crédito que realmente se dice, o por ver si precalifico o no. Todas aplican un costo. En ese sentido, Outland Service le hace al menor costo del mercado. Tenga por seguro, le damos garantizado que el costo es mínimo de nuestra parte. Y finalmente, como ya se mencionó antes, los costos extras que hay por cobranza en caso de atrasos. Recuerde, lo mencionamos ya, es una modalidad general para cualquier tipo de crédito que va a causarle a usted este costo extra. Mire, hemos hablado al respecto, este es muy buen tema, esperamos que les haya servido realmente como una información informativa y por sobre todo educativa, orientadora. Efectivamente, yo creo que todo nuestro público le agradece, ingeniero, por esa información válida. Realmente esto nos permite educarnos cada vez más y tener la información necesaria para tomar decisiones. Y aquellos amigos que me escribieron, que recuerden, por favor, den like, inviten a sus familiares, amigos y a la mayor cantidad para que tengan información, porque la información es poder. Y en esto les quiero recordar, en una charla anterior hablamos sobre el Grupo Millennium del Grupo Campana. Ya están aquí. Es más, va a estar el presidente ejecutivo Pablo Campana, va a estar dirigiendo y compartiendo con ustedes a las personas que vayan en la ciudad de Danbury el día viernes 28 de marzo
en la 1809 en Fairfield, Connecticut. Van a estar ahí. Entonces, por favor, si quieren tomar información, acuérdense, tienen la oportunidad de ver excelentes programas para que ustedes tomen excelentes decisiones. Como dije al inicio de este programa, nosotros les íbamos a dar buenas noticias. Les hemos dado excelentes noticias, excelente información para que tomen una decisión. Buena información les permite tomar buenas decisiones. Y no olviden darle like, invitar a sus amigos, a sus familiares para que tengan esta información. Nos vemos en el próximo programa. Austro Financial Services. Contamos con 16 oficinas en los Estados Unidos. Oficina principal en Queens, en Brooklyn, en el Bronx, Manhattan, en Peekskill, en Ossining, Dorchester, Spring Valley, Patchogue, Newark, Hackensack, West New York, New Haven, Danbury, Chicago y Miami, Florida. Estamos listos para atender tus requerimientos. Austro Financial Services.